Ok, entonces ese día de la clase, pues dimos como un 80% del contenido de este módulo uno. Entonces, entre otras cosas, haciendo un recuento, hablamos sobre lo que eran en la clasificación general de los números. Luego, las características de los números naturales, las propiedades de los números naturales, entre ellas la propiedad conmutativa, asociativa, el elemento neutro de los números naturales. También vimos lo que es el producto de números naturales, características de los números enteros, la adición de números enteros y todo lo que tiene que ver con la jerarquía en las operaciones. Entonces ya nos corresponde, dice la parte final de este módulo. Así que ya hoy lo que toca, lo que corresponde que trabajemos en las características de los números, características generales de los números racionales, lo que es las operaciones de suma y resta con números racionales y las operaciones de multiplicación, división y número mixto con números racionales. Entonces, con eso culminamos nuestro módulo 1 y están ustedes listos para presentar. Ok. Números racionales, designados con la letra Q. Es el conjunto de todos aquellos números que se pueden escribir como fracción. Fracción es una división. ¿Ok? Aquí lo representamos entonces como Q es igual a sobre B, donde esa letra A y B son enteros. Que si son enteros significa que, vamos a ver qué significa que sean enteros esos dos valores. Que son números naturales, ¿no? Naturales, no, lo que hace falta. Los naturales son los positivos, ¿no? Y los enteros son los positivos y los negativos. En el numerador, un racional puede admitir el valor 0 en el numerador. Es decir, la letra A puede ser un 0, porque usted divide 0 entre algo y le da 0, ¿no? 0 entre 10 y le da 0, 0 entre 1000 le da 0. Ahora bien, ese denominador con letra B debe ser distinto de 0. Nunca puede ser igual a 0, porque la división sobre 0 no existe. Pruébenlo en su calculadora. Divida cualquier cosa entre 0. A ver cuánto le va a dar. Eso no existe. Le va a decir que no existe. La calculadora le va a dar un error. Entonces, debemos tener eso en claro, que el numerador puede ser 0, o sea, la letra A, pero el denominador nunca puede ser 0. Tiene que ser distinto de 0. Entonces, aquí tenemos tres ejemplos, ¿no? De lo que es un número racional, que es una fracción, una división, un cociente. Tenemos el menos 1 sobre 8, menos un octavo. Tenemos el 14 sobre 3. Tenemos el menos 2 sobre 7. Todos ellos son números racionales, porque hay una división, hay una fracción, y el denominador es distinto de 0. Ahora bien, 15 sobre 0 no es un número racional. ¿Por qué? Porque la división sobre 0 no existe. Por lo menos en los números reales no. Todo número entero es racional o puede ser considerado como racional. Entonces tenemos que el 3, por ejemplo, es un número natural. ¿Por qué? Porque el 3 pertenece a IN, que lo representamos como los números naturales.
El número 3 es cardinal, porque 3 pertenece a los números naturales cardinales. Y como, en este caso, 3 sobre 1 es igual a 3, aquí lo coloqué al revés, ¿no? Entonces, ese resultado, 3, es el resultado de un cociente de un número racional, de dividir 3 sobre 1. Entonces podemos decir allí que ese 3 es un número racional y 3 pertenece a Q, y Q son los números racionales. Entonces podemos decir aquí que ese número 3 es un número natural, pero también es un número cardinal, ¿no? Que el cardinal es uno de los, están los ordinales y están los cardinales, ¿no? Y ellos pertenecen, esta U que está como hacia la derecha, eso significa una pertenencia. Bueno, realmente pertenece es cuando tiene la rayita en el medio. Esta E que está acá, eso significa que algo pertenece a alguna cosa. Y esta U más bien significa es como una unión que existe entre cosas o elementos. Entonces, decimos que ese valor 3, que es un número natural, que también es un número cardinal, pertenece a los números enteros, ¿no? Los enteros son los números negativos y los números positivos. Los negativos y los positivos. Y todos ellos, entonces, corresponden a lo que es un número racional, siempre y cuando, vuelvo y repito, sea un cociente, es decir, una división, algo sobre algo. Este es un diagrama representativo de lo que les dije anteriormente. Ese número 3 es un entero, pero un número natural, pero también es un número cardinal y también es un número entero, y por lo tanto, como es una división, una fracción, y no está, ese 3 no está dividido entre 0, entonces pertenece a los números racionales. Algunas propiedades de los números racionales. Los números racionales los podemos usar para amplificar, o se les puede amplificar y simplificar fracciones. Amplificar una fracción significa multiplicar tanto el numerador como denominador por un mismo número. Entonces tenemos acá que, por ejemplo, si yo quiero amplificar esta fracción 2/3, 2 sobre 3, si yo la quiero amplificar por el valor 6, debo entonces multiplicar este numerador, que es 2, y también multiplicar ese denominador, que es 3, por ese valor 6. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, que 2 por 6 es igual a 12, sobre 3 por 6, que es igual a 18. Entonces, fíjense cómo yo amplifiqué esa fracción que antes era 2/3, ahora es 12 sobre 18. Pero que en el fondo es lo mismo. Otra de las propiedades es la simplificación de una fracción. Cuando nos da un resultado que nos dice, por ejemplo, nos da 2 sobre 6, por ejemplo, por decir algo. 2 sobre 6, que le piden a uno, bueno, ahora simplifícalo. ¿Qué significa eso? Bueno, que lo vamos a llevar tanto el numerador como el denominador a un número como mínimo. En vez de, por ejemplo, dejarlo 2/6, llevarlo hasta 1/3, ¿no? Que sería el menor valor de la simplificación que existe allí. ¿Y qué es simplificar? Es dividir el numerador, en este caso el 27, y el denominador por un mismo número. Es decir, ese 27, en este caso, tomé el número 3 como elemento de simplificación, debo dividir el 27 entre ese 3, pero también el denominador debo dividirlo entre ese 3 para obtener este número racional o este cociente lo más simplificado posible.
Ah, profesor, pero si yo tomo, por ejemplo, el 27 lo divido entre 3, pero el 45 lo divido entre 5. No, no. Si lo voy a simplificar, tiene que ser el mismo número. Está bien, 27 sobre 3, eso es 9. Y 45 entre 5, eso es 5. Pero no sería lo más correcto. Lo más correcto es simplificar el numerador y el denominador por el mismo número. ¿Ok? El inverso multiplicativo de un racional, el inverso multiplicativo o recíproco también de una fracción, es el inverso, por ejemplo, en este 2 sobre 9. ¿Cuál es su inverso o multiplicativo, o cuál es su recíproco multiplicativo? Pues el 9 sobre 2. Es decir, yo cambio lo que antes era numerador, que en este caso es el 2, lo convierto en denominador. Y el 9, que antes era un denominador, lo convierto en numerador. Es decir, lo volteo, pues. ¿No? Lo que hago es voltearlo. Eso es esa propiedad de inverso multiplicativo o recíproco de una fracción. ¿Vamos bien hasta allí, chicos? Ahora sí vamos a entrar a la candela. Si me están escuchando, por favor, me gustaría asignar a Sori, que es el nombre que más me he grabado, para que por favor, si dejas de escucharme en algún momento, o de ver, Ok, profe, pero no, hasta los momentos se escucha bien. bueno, cualquier cosa, entonces tú me avisas, ¿oíste? Listo. Perfecto. Bien, entonces ahora empezamos con las operaciones en los números racionales. ¿Cómo hacer sumas y restas cuando yo tengo dos fracciones? ¿Cómo hacerlas? Dos o más fracciones. Aquí en este caso, fíjense, tengo en este ejemplo, tengo este 4 sobre 15 más 7 sobre 15. Eso es una suma de dos fracciones. Al lado derecho voy a tener el 4 sobre 15 menos 7 sobre 15. Esa es una resta de dos racionales o de dos fracciones. Pero puedo tener la suma de tres fracciones o cuatro fracciones, cinco fracciones. Ahí vamos a ver cómo se hace de la manera más sencilla, sin meterlos a buscar el mínimo como un múltiplo, el máximo como un divisor. No, 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 no. Eso, lo que importa es que ustedes sepan que en la matemática y el cálculo hay muchas formas de llegar a un resultado. Hay varias maneras. Lo importante es que el procedimiento esté bien. ¿Ok? Entonces, y aprovechando ese comentario, entonces en los exámenes yo me guío por el procedimiento que usted aplica. O sea, yo no veo resultados, ¿no? Que, profesor, yo saqué 0 y a mí me dio 1 sobre 5. Y fulanito menganito también le dio 1 sobre 5 y sacó 20. Y yo, ¿será que me equivoqué? Bueno, vamos a revisar. Entonces yo voy y reviso, resulta que la persona que sacó 20, yo vi el procedimiento y lo hizo todo bien, todo detalladito, no sé qué. Y usted posiblemente lo que hizo fue colocar el resultado. Si yo no le corrijo por resultado, sino por procedimiento. O puede haber diferencia, de repente su compañero supongamos que usted sacó 18 y su compañero sacó 20 de 20. Entonces, pero oye, nos dio lo mismo, 1 sobre 5 los dos. Pero entonces resulta que su compañero fue más, su compañero fue un poco más explícito, más explicativo, fue más detallista. Entonces yo me enfoco mucho en eso, ¿okay? Para que estemos claros por ahí. Y bueno, otra cosa, no sé, pero yo logro detectar fácilmente cuando es una copia. A veces ponen hasta los puntos, ponen las mismas comillas. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Bien, entonces entramos a la candela. Vamos a empezar para afuera. Suma y resta de racionales. Primer caso, tenemos denominadores que son iguales. ¿Cuál es el denominador? El que está en la parte de abajo de una fracción. Fíjense en este caso, 4 sobre 15 más 7 sobre 15. Tienen igual denominador, el número 15, las dos fracciones.
¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso, lo único que hacemos es sumar los numeradores. Es decir, 4 más 7, eso es igual a 11, sobre el mismo 15. Y aplica tanto para la suma como para la resta. Aquí tengo 4 sobre 15 menos 7 sobre 15. ¿Qué hago allí? Pues coloco el denominador, que es el mismo, que es 15, y en el denominador voy a aplicar la suma o la resta que tenga allí. En este caso es más 4 menos 7, eso es igual a menos 3. Trajeron café, muchachos, y desayuno de paso. ¿Ustedes ya comieron? No, Bueno, que ustedes pueden apagar sus camaritas y comer una galleta, un café. O ustedes comen completo. ¿Ustedes comen qué? Jugo de naranja, un sándwich, sándwiches. Bien, continuamos acá. Ahora tenemos el... Uy, ¿qué se hizo el 2? Aquí está el 2. Si uno de los denominadores es múltiplo de otro. ¿Ven bien? Si uno de los denominadores es múltiplo del otro. ¿Qué significa eso? Aquí tenemos el 15 y el 45. Ese 15 es múltiplo de 45. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, multiplico 15 por 3, eso es igual a 45. ¿Ok? Ese número 45 tiene varios valores que son múltiplos. Pues tiene el 15, tiene, por ejemplo, el 9, porque 9 por 5 es 45. O sea, tiene varios valores de múltiplos, ¿no? En este caso, como yo tengo es 15 y 45, pues yo veo que el 15 es directamente un múltiplo del 45. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Coloco el mayor valor de ellos dos, en este caso 45, ¿verdad? Ok. Entonces veo que tengo aquí el número 2, ¿no? El número 2 en el numerador. Entonces, un número que multiplicado con 15 me dé 45 es el 3. Entonces, 3 por 15, eso es igual a 45. ¿Ok? Y luego, en el siguiente, en el 7, coloco el 7, un número que multiplicado con ahora en este caso, con el segundo denominador, que es 45, un número que multiplicado con 45 me dé 45, por supuesto que es el 1, ¿no? Que 1 por 45, eso es igual a 45. Entonces aquí lo que me corresponde ahora es multiplicar 2 por 3, eso es igual a 6, más 7 por 1, eso es igual a 7, sobre 45. Aquí sumo los numeradores que son 6 más 7, eso es igual a 13, sobre 45. Y allí tenemos nuestro resultado. ¿Me di a entender o no? Sí, profesor. Lo que le quería preguntar es por qué 15 no se puede sumar con 45. ¿Abajo? Sí. No. O siempre es el mayor que se coloca. Ajá, el mayor de los dos, exacto. Bueno, Ok. esa es una de las formas. Vamos a ver la claro. otra aquí. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay varias maneras de hacerlo. Entonces, fíjense cómo es esta otra. Ok. Fíjense, la otra forma de hacerlo. Digamos que teníamos 2, ¿verdad? Sobre 15, ¿no? Más 7 sobre 45. Ok. Tenemos entonces una suma de dos fracciones donde este valor 15 es distinto a este. Ya no son iguales los denominadores. ¿Cómo hacemos en este caso? Bueno, ese es
Facilito. Primero multiplicamos el 2. Les recuerdo que en 10 minutos salimos y volvemos a entrar. Este 2 lo multiplicó con el 45 y colocó 2 por 45, ¿no? Más, este más que está acá, ¿no? Más. Ahora multiplicamos este 15 por este 7. 15 por 7. Sobre. Ahora este 15 lo multiplicamos con 45. 15 por 45. Y resolvemos. 2 por 45, eso es 90. 90, ¿no? Un 9, un 0. Se lee 90. Más 15 por 7. 105. 105. Ok. 105. Y 15 por 45. 675. Perfecto. 675. Bien, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ahora sumamos 90 más 105. Eso es 195 sobre 675. Y eso lo podemos simplificar. Eso es 13 sobre 45. 13 sobre 45. Simplificado, eso es 13 sobre 45.